Me alegro mucho. Vamos a hablar sobre intoxicación de monóxido de carbono. ¿Por qué si todavía no hace frío? Porque de esto ¿Por tenemos qué? que hablar antes que empiece a hacer frío, Ah. antes que prendan las estufas en tu casa. Para revisarlas. Exacto. En Argentina mueren aproximadamente 200 personas por año por intoxicación por monóxido de carbono. Y lo que tiene monóxido de carbono es que es un gas que no tiene olor, no tiene color, ni te das cuenta que lo estás respirando. Vamos a ver de qué se trata esto. Y para eso vamos a ir a la primer caja que nos representa el glóbulo rojo que está llevando en su interior moléculas de oxígeno. Sí. El glóbulo rojo va viajando por el cuerpo y va repartiendo moléculas de oxígeno a todos los órganos. Y va llevando oxígeno. ¿Qué pasa? Fíjense cuando lo va a repartir y no hay más oxígeno en el glóbulo rojo y es copado por el monóxido de carbono. Lo que pasa con el monóxido de carbono es que es 200 veces más pegoteado al glóbulo rojo y no lo va repartiendo por el cuerpo. Queda adherido al glóbulo rojo. Quedamos sin oxígeno. Y aparte no tenemos oxígeno. Y ese es el problema. ¿Y cuándo se forma este monóxido de carbono? Cuando hay combustión incompleta de algún combustible que tenga carbono. Recuerden esto, combustión incompleta. Y ahora vamos a volver con eso. Combustión incompleta. Ahora vamos a volver con eso. Pero, perfecto. ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una de las primeras cosas que tenemos que hacer para prevenirlo... ¿Qué? Es empezar a revisar los tirajes de los artefactos a gas que tenemos. Las palomas, por ejemplo, hacen nidos. Otros bichos hacen nidos, se junta polvo, se junta hollín hollín y pinocha y restos de ramas, que hojitas. Es la novia de Pinocho. O pinocha. Va tapando y va haciendo que los tirajes no funcionen. Perfecto. Y se va acumulando esta combustión en los ambientes. Combustione para adentro y no para afuera. Claro, no sale. Fíjense lo que pasa con el tiro balanceado. El tiro balanceado tiene dos cañitos que salen. Sí. Uno chupa oxígeno y en el otro sale la combustión. Sí. Y esto es importante, lo del oxígeno, porque cuando nosotros no tenemos más oxígeno en el ambiente, no es un artefacto tiro balanceado, es una hornalla que está mal creo que vamos a ir con la hornalla. Ahí vamos. No se esté adelantando usted mismo. Justamente, la hornalla, el brasero, los hogares, cerramos todo porque hace mucho frío. Y no hay oxígeno, no hay más oxígeno en el ambiente y ahí se produce la combustión incompleta. Porque necesita oxígeno esto para poder hacerse la combustión bien y no generar el monóxido de carbono. Si cerramos todo, no hay oxígeno. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que empezar a revisar justamente que las hornallas... ¿Me acompañan acá? Miren, fíjense, el color de esta hornalla, de esta llama, es color azul. Azul, sí. Tiene que ser color azul. Cuando no es color azul y es color anaranjado, o es porque se está acumulando el monóxido de carbono, o es porque está quemando mal, porque eso es lo que tenemos que hacer que un gasista matriculado revise todos los quemadores antes de la época invernal. Entonces, las hornallas, los braseros, los hogares, hay algo muy común que se usa, que es tapar la hornalla para que tire el calor hacia algún lado. Cuando tapo la hornalla, hay menos oxígeno y se acumula también ahí monóxido de carbono. Vamos a ir a la cuarta... Apaguemos por la duda. No lo apagué. Yo pensé que era un proyector. No, es verdad. Muy bien. Entonces, vamos a ir a una campaña muy importante que había hecho hace unos años la Red Solidaria y que vamos a refrescarla. A ver. Lo que yo decía recién de no cerrar del todo. Y esto es importante. La campaña se llamaba 5 centímetros. Miren qué hermosa ventana. El tamaño sí importa. En esto el tamaño sí importa. Un cubito, algo de 5 centímetros, ponerlo para que no cierre la ventana del todo. Entonces, dejando por lo menos 5 centímetros abierto, va a entrar el oxígeno al ambiente y esto va a hacer que no se genere la combustión incompleta que produce el monóxido de carbono. Y esto es importante, no cerrar del todo los ambientes. Yo entiendo que es invierno, pero hay que generar que haya oxígeno en el ambiente. Por eso es importante que los calefones, los termotanques no estén adentro del baño, sino que estén en un lavadero, en algún lugar donde se pueda dejar una ventana abierta para que no se genere el monóxido de carbono. Y ahora sí vamos a ir con las pautas de, vamos acá,
A la quinta caja. Que son justamente las pautas de alarma. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a ocurrir si empezamos a tener la intoxicación aguda por monóxido de carbono? ¿Cuáles son los síntomas? Lo primero es un fuerte dolor de cabeza. Claro. Hay algo que es importante en esto. Si yo estoy despierto, me doy cuenta. Si estoy dormido, no te das cuenta. No me doy cuenta y sigo durmiendo. ¿No hay gente que se duerme también? Hay no, gente se duerme y no se despierta más. Claro, pero yo me acuesto a dormir y no hay, y se empieza a acumular el monóxido de carbono. Y es muy triste, pero esto es lo que ocurre todos los años en Argentina cuando nos enteramos que toda una familia falleció en la casa, producto de esto porque estaban durmiendo y no se dan cuenta. Entonces, fuerte dolor de cabeza, mareos, vómitos, ataxia, no puedo mantener el equilibrio. Luego puedo tener convulsiones, coma y muerte. Entonces es importantísimo esto, no es un chiste. Ante lo del el menor monóxido de síntoma hay que carbono. ventilar. Hay que abrir, hay que sacar a la persona del lugar, hay que abrir todos los ambientes y llamar al médico. Así sea, no, es solamente un dolor de cabeza. No importa, lo saco afuera. Entonces, vimos que es por la combustión incompleta del carbono y que hay que dejar las ventanas abiertas. Revisar antes de prender las estufas que los tirajes estén bien y estén limpios. Hacer que un gasista matriculado revise todos los quemadores. 5 centímetros, acuérdense, 5 centímetros. Esa es la campaña. ¿Cuántos? Así. ¿Cuántos? 5 centímetros. Claro, 5 centímetros. 5 centímetros. Y si empezás en un día de invierno con las estufas prendidas, fuerte dolor de cabeza, visión borrosa, náuseas, vómitos, que no te pueden mantener en pie, no esperes. Tenés que salir a un lugar aireado, tenés que sacar a todo el mundo y llamar al médico. Gracias, Doc.